5 de mayo de 1945. Austria. A la guerra en Europa le quedan menos de 3 días de vida. Adolf Hitler está muerto. El ejército alemán se rinde en masa por todo el continente. Pero en lo alto de los Alpes tiroleses, una fortaleza medieval resiste sobre una colina. Es el castillo de Iter. Dentro de estos muros ocurre la escena más extraña de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasaba realmente en esa fortaleza? A primera vista, un asedio convencional, pero en realidad una alianza imposible. Si alguien mirara a través de unos binoculares, no creería lo que ve. En las murallas del castillo hay soldados americanos, disparan sus ametralladoras hacia el bosque, pero justo a su lado, hombro con hombro, hay soldados alemanes. No son prisioneros, no están capturados, están armados, visten uniformes de la Wehrmacht y disparan contra otros alemanes. En las grabaciones de la época se nota la tensión. El humo de los disparos nubla la vista de los defensores. Al mando de este grupo hay 2 hombres, un comandante de tanques estadounidense con aspecto de estrella de cine. Junto a él, un mayor alemán que solo quiere volver a casa. Ambos luchan contra un enemigo común, la Waffen-SS. Una división fanática de tropas de élite sube la colina. Tienen una misión clara: entrar y ejecutar a todos. Los defensores solo tienen un tanque. La munición es escasa. Los hombres cuentan cada bala. Están protegiendo a los prisioneros más valiosos del conflicto, ex primeros ministros y generales franceses. Pero esto era solo el principio. No es el guión de una película de Hollywood. Esto sucedió de verdad. Es el único momento de la historia en que el ejército de los Estados Unidos y el ejército alemán lucharon como aliados. Se escuchan los gritos de mando en 2 idiomas distintos bajo el mismo techo. Esta es la batalla por el castillo de Iter. El día en que los enemigos se convirtieron en hermanos de armas. El día en que el Besotten Jenny, un tanque Sherman, mantuvo la línea contra las SS. El metal del tanque recibió impacto tras impacto. La situación empeoró a cada minuto. Para entender por qué ocurrió este combate, hay que mirar hacia el interior. Había que conocer a los hombres tras las rejas de Schloss Iter. Los muros de piedra escondían secretos políticos de alto nivel. Así comenzó el asedio más inusual del siglo XX. Castillo de Iter, mayo de 1945. Aquello no era una prisión común, era una jaula de lujo diseñada por los nazis. ¿Quiénes estaban encerrados allí? Figuras clave del gobierno francés, personajes de alto perfil, prisioneros de honor. Entre los muros se encontraban Édouard Daladier y Paul Reynaud. Ambos fueron primeros ministros de Francia. También estaba el general Maxime Weygand, antiguo jefe del ejército. Incluso Jean Borotra, una estrella mundial del tenis. Odiaban a los alemanes con toda su alma. Pero había un problema. También se odiaban entre ellos. Pasaron años discutiendo sobre política y viejos rencores. Mientras tanto, la SS vigilaba cada una de sus puertas. Pero el aire cambió en mayo de 1945. Los guardias estaban nerviosos. Sebastian Wimmer comandaba el castillo. Era un oficial de la SS y sabía que la guerra estaba terminada. Entendía que si los estadounidenses lo atrapaban, terminaría arrestado. Pero tenía una orden directa de Himmler. Ningún prisionero sale con vida. A primera vista, un búnker inexpugnable, pero en realidad, una trampa mortal. El 4 de mayo, Wimmer observó el horizonte. Las líneas estadounidenses estaban cerca. También vio a las unidades de la SS que patrullaban los bosques cercanos. Eran fanáticos, eran peligrosos. Wimmer tomó una decisión rápida. Recogió sus cosas y huyó. Los guardias de la SS lo siguieron. Dejaron el castillo vacío. De repente, los prisioneros franceses eran libres, pero estaban atrapados. El castillo estaba rodeado por densos bosques. Allí se ocultaba la 17ª División de Granaderos Panzer de la SS. Eran soldados radicales que no aceptaban la derrota. Ejecutaban a cualquiera que intentara rendirse. Si los franceses salían caminando, los masacrarían. Los prisioneros recogieron las armas que los guardias olvidaron, pero eran hombres ancianos. No eran soldados profesionales, necesitaban ayuda urgente. La ayuda llegó desde el lugar menos esperado. A pocos kilómetros, en el pueblo de Vorgl, el mayor Joseph Gangl intentaba mantener a sus hombres vivos. Gangl era un oficial de la Wehrmacht, un soldado profesional condecorado en el frente ruso, pero Gangl guardaba un secreto. Era antinazi. Había ayudado a la resistencia austriaca durante meses. Sabía que la SS planeaba volar los puentes del pueblo. Querían luchar hasta el último hombre.
Gangle quería salvar a su tropa y salvar a los civiles. Buscaba a alguien a quien rendirse. Entonces llegó un mensajero desde el castillo. Era un cocinero checo que atravesó las líneas de la SS en bicicleta. Le dio la noticia a Gangle. Los líderes franceses están a 8 millas de distancia. Ese era el espacio entre la salvación y la muerte. En el pueblo de Kufstein, la 12ª División Blindada de los Estados Unidos acababa de tomar posiciones. Al frente de la unidad de reconocimiento estaba el capitán John Jack Lee. Lee era el prototipo exacto de un comandante de tanques americano. Siempre con un puro en la boca, rudo, ruidoso. Parecía un actor sacado directamente de un set de Hollywood. Sus hombres lo respetaban sin dudar. En ese momento, Lee descansaba sobre su tanque Sherman, una máquina bautizada Besotten Jenny. De repente, un vehículo alemán apareció en el camino. Llevaba una bandera blanca. Lee puso la mano sobre su pistola reglamentaria, pero el oficial alemán no sacó su arma. El hombre bajó del coche y saludó con respeto militar. Era el mayor Gangle. ¿Qué quería un oficial del bando enemigo? Gangle explicó la situación con un inglés precario. Los prisioneros franceses de alto rango estaban atrapados en el castillo. Las Waffen, SS, se acercaban para ejecutarlos. El mayor alemán quería unir fuerzas para salvarlos. Lee observó a Gangle con desconfianza. Un oficial de la Wehrmacht pidiendo permiso para luchar junto a los aliados. A primera vista parecía una emboscada, pero en realidad era una oportunidad desesperada. Lee era un hombre que disfrutaba el riesgo. Mordió su puro con fuerza, miró el mapa táctico y tomó una decisión. Muy bien, Fritz, vamos por ellos. Eso fue lo que dijo. Lee contactó con su cuartel general por radio. Informó que iniciaba una misión de rescate hacia el castillo de Iter. Añadió un detalle que dejó a sus superiores en silencio. Se llevaba al mayor alemán con él. En el mando pensaron que se había vuelto loco, pero finalmente dieron luz verde a la operación. La fuerza de ataque era mínima. 2 tanques Sherman, 7 soldados de infantería, un camión cargado con soldados de la Wehrmacht bajo el mando de Gangle. En la grabación de la historia se vería esto. El convoy más extraño de toda la Segunda Guerra Mundial. Un tanque estadounidense liderando la marcha, un camión alemán siguiéndolo de cerca. Ambos bandos conducían juntos hacia territorio controlado por la SS. El camino hacia el castillo era una ruta de curvas cerradas y pendiente pronunciada. No tardaron en encontrar los primeros obstáculos. Las SS habían montado bloqueos en la carretera. La Besotten Jenny no se detuvo. El tanque disparó su cañón principal y barrió los escombros del camino. Se escucha el estruendo de los disparos. Los soldados alemanes en el camión no se quedaron atrás. Sacaron sus rifles Mauser por las ventanillas y abrieron fuego contra sus propios compatriotas. Los eventos se aceleraron. Ya no había vuelta atrás para nadie. Los soldados avanzaron bajo el fuego de la SS. Golpearon con fuerza hasta llegar a la puerta principal del castillo. En ese momento, los prisioneros franceses de alto rango salieron al encuentro de sus libertadores. Esperaban ver una división entera del ejército de los Estados Unidos. En su lugar, encontraron un solo tanque, 7 soldados americanos y un grupo de alemanes. Los franceses se detuvieron en seco. El silencio se rompió con una pregunta. ¿Dónde está el resto del ejército? El capitán Lee bajó de su tanque. Tenía una sonrisa en la cara. «Yo soy el ejército», respondió. Lee no perdió un segundo y tomó el control absoluto de la situación. Era un capitán, pero dio órdenes a los ex primeros ministros de Francia como si fueran reclutas. «Entren ahora mismo», les gritó. «Aléjense de las ventanas». En la imagen se observa. Lee desplaza su tanque, el Besotten Jenny, hasta bloquear la entrada principal. Dio una instrucción clara al artillero. Apunta directamente a la carretera. Después, distribuyó a los soldados alemanes por las murallas. A la infantería americana la colocó en las torres de vigilancia. Se dirigió al mayor Gangle. «Usted vigila el muro sur, yo me encargo de la puerta». Gangle hizo el saludo militar. ¿Cómo reaccionaron los soldados ante una alianza tan extraña? No hubo dudas, solo supervivencia. Por primera vez en 5 años, alemanes y americanos compartieron cigarrillos, intercambiaron raciones de comida, revisaron los fusiles del otro para asegurar que no fallaran. Sabían un hecho inevitable: cuando saliera el sol, todos morirían en el mismo bando. Pero esto era solo el principio. 5 de mayo, al amanecer. La niebla comenzó a desaparecer entre los árboles. De pronto, se escucha el primer disparo. La SS había llegado al perímetro.
Eran 150 hombres de la 17ª División de Granaderos Panzer. Traían cañones antitanque, morteros y ametralladoras pesadas. Estaban furiosos. En el visor se distingue. Los oficiales de la SS ven el tanque americano en la puerta. También ven a sus propios compatriotas, los hombres de Gangl, disparando desde los muros. Para la SS, Gangl no era un soldado, era un traidor. La batalla por el castillo comenzó. 1945. El objetivo era el castillo de Yter. Los muros de piedra antigua empezaron a saltar en pedazos bajo una lluvia de plomo. Los políticos franceses no se escondieron. Paul Reynaud y Jean Borotra tomaron fusiles y dispararon desde las ventanas, pero el enemigo tenía un arma superior, un cañón antitanque de 88 milímetros. El primer disparo impactó directo en el tanque Besotten-Jenny. El blindado estalló en llamas de inmediato. La tripulación americana saltó del tanque justo a tiempo. Se quedaron sin su única arma pesada. Ahora eran solo fusiles contra un ejército de fanáticos. ¿Qué hizo el capitán Lee? Mantuvo la calma absoluta. Se le ve en los informes. Cortó la punta de su último cigarro mientras las balas silbaban. Dijo a sus hombres que no se preocuparan. Si los alemanes cruzaban la puerta, los apilarían como leña. La batalla duró horas. Las municiones se agotaban. Las SS avanzaban metro a metro, preparando el asalto final a los muros. El mayor alemán Joseph Gangl estaba en la muralla dirigiendo el fuego defensivo. Vio al primer ministro Reynaud de pie, expuesto a los francotiradores. Gangl corrió hacia él. Le gritó que se agachara. Lo empujó fuera de la línea de fuego. En ese instante, una bala de francotirador atravesó el pecho del mayor. Gangl cayó muerto al suelo de piedra. El oficial alemán